Marisol, bienvenida a esta portada del programa. Muchas gracias, Augusto, y felicitaciones por este espacio. Muchas gracias. Iba a preguntar sobre varios temas de tu actividad política, pero uno muy importante es lo que está pasando en los penales, que tú sigues con mucha atención. ¿Qué está pasando esta norma que ha salido ayer donde cambian las cosas para hacer un cambalache ahí? Yo te quisiera hablar de lo jurídico y de los riesgos. Lo jurídico es muy concreto, se está haciendo una reestructuración del INPE hace varios meses. El INPE, que es el Instituto Nacional Penitenciario, era manejado por un colegiado, presidente, vicepresidentes y 2 miembros más, y ahora se quiere que haya un presidente único. Eso estaría bien, se están trabajando los instrumentos de gestión. A partir de la fuga del Lurigancho, sale el presidente que tenía muchísima experiencia, que se llamaba Javier Yaque. Sí, que es una persona que yo lo veía en los medios hablando y se le veía muy solvente y bien intencionado. Tiene muchos años en esto. Él ha sido fiscal, ha sido segundo miembro, o sea, tenía experiencia en el manejo de una cosa tan difícil. Pero bueno, ellos a partir de una norma que no tiene nada que ver con, o sea, no tiene ninguna lógica de la declaratoria de emergencia de Patás, en una disposición especial por única vez. Por única vez. Y las únicas veces en el Perú, las situaciones de emergencia en el Perú se convierten en la regla. Autorizan que se eliminen requisitos para nombrar al presidente del INPE. El presidente del INPE tenía condiciones que se llaman de idoneidad, ¿no? O sea, si quieres ser jugador de fútbol, por lo menos tienes que saber tener un córner, pues, ¿no? O sea, hay condiciones mínimas para que manejes una cosa de esta complejidad. Y ayer salió publicado el decreto supremo que desarrolla esa norma. Y ese decreto supremo elimina requisitos y básicamente lo que dice es que alguien con experiencia de 8 años en el sector privado público que haya tenido un cargo de dirección puede manejar el INPE. Eso es de una irresponsabilidad. ¿Por qué? O sea, hasta ahora habían requisitos que se establecía para dirigir el INPE que incluían otra cosa. Han rebajado los requisitos para poder tener alguien que no cumpla con los requisitos que se tenía hasta ahora. Tal cual. O sea, antes tenía, para hacerlo en simple, requisitos de lo que llaman idoneidad, que es saber que tienes experiencia y conocimiento para manejar una cosa tan complicada y que nos pone en tanto riesgo como país. ¿Y para qué hacen eso? Yo creo que porque tienen alguna persona que no cumple los requisitos que no cumple los requisitos, ¿no? O porque quieren poner a alguien que van a poder manipular. ¿Quién? Obviamente el gobierno, ¿no? ¿Qué parte del gobierno? Quisiera tener una persona. ¿Y qué de malo se puede hacer en los penales en este momento nombrando a una persona así? Gracias. Todo. El control de Venezuela, lo que se llama control de territorio. Entonces, la primera foto, ¿quién? Yo responsabilizo directamente a la Presidenta de la República, directamente al Ministro de Justicia, directamente al Presidente del Consejo de Ministros, con el aval de un Congreso en que juntos sistemáticamente han desmontado toda la capacidad de perseguir el crimen organizado del Estado. Toda. Entonces, ¿qué les queda? Mira, cuando ellos deciden dar la ley y sacar del crimen organizado a los delitos de tráfico de influencias, sacan de todas las investigaciones por crimen organizado a toda la gente que está vinculada al poder. Alcaldes, congresistas, todos los que tienen poder afuera del crimen organizado. Sí. Eso es gravísimo. Pero claro, ¿qué hacían con los que ya estaban dentro, en la cárcel, los que vienen del Tren de Aragua? O sea, esa gente tiene sentencias, ¿no? No pueden cargarse toda la investigación. Si tú no tienes un control de los penales, un serio control de los penales, puede pasarte lo que pasó en Venezuela. Ese es el riesgo. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela, tú tienes el modelo mexicano y el modelo colombiano. Eso se llama control de territorio. Todos lo hemos visto en las películas de narcos, ¿no? El cártel de Tijuana, el cártel de... Que los narcos hacen lo que quieren en el penal, salvo que... Y en la calle. Y en la calle. O sea, controlan territorio. El control del territorio en la calle, el cártel de Tijuana, el cártel de Sinaloa, tiene en la cárcel un pedazo de territorio que repite el control de la calle. O sea, México, lo digo con mucha pena, por supuesto, y mucho respeto a los mexicanos, pero es la realidad, está dividido o parcelado. Pues cada narco es dueño de un pedacito, ¿no? No te metas en mi territorio y yo no me meto en el tuyo. Y las grandes guerras y desangrado mexicano tiene que ver cuando se meten a un territorio que no era el que les había asignado. O cuando se debilita el que dirige el cártel y entonces quieren ir y quitárselo, ¿no? Así funciona. Colombia fue igual con Medellín en su momento. Bueno, en el Perú, en Chile, no hay cárteles. Hay choro de combi nomás. O sea, hay delincuentes, ¿no? Más o menos estructurados, pero claro,
Cuando el crimen, esto estamos hablando de crimen organizado, ya no delincuencia común. La Claro. delincuencia común es una consecuencia del crimen organizado. ¿No? El crimen organizado dice, bueno, vayan a distraerse, les mando unos choros. Entonces les da armas, no les da drogas para que generen caos y en el caos ellos puedan trabajar. ¿no? Entonces, la gran criminalidad o el crimen organizado tiene una característica y es que es transnacional. Sin duda. Entonces, tú buscas legislación que te favorece para lavar activos, para hacer transporte, para hacer tratamiento, digamos, de los productos, para vender. En el Perú, la pelea que tenemos hoy día y la cantidad de muertos que tenemos es una pelea por control de territorio. El que tiene la calle donde tiene a las mujeres que explota sexualmente, quiere esa calle, entonces está peleando con el de la calle del frente. Y que no se te meta el del otro grupo. Sí, y luego tienes al que reparte las drogas y la marihuana que se está peleando por ser él el que Y el reparte. que extorsiona la línea dice, ahorita esta es mi zona, las líneas que pasan por acá son Pero mías. también quiero la combi y la línea amarilla y la línea verde. Entonces, Y gradualmente hay grupos que van creciendo y que invaden y derrotan a otros y se apropian de más territorio. Exactamente. Y la etapa más sangrienta del control de territorio es la que está viviendo el Perú, que es la etapa de la pelea por control de territorio. La parte fea de toda esta historia es que esa gente tiene miembros en las cárceles. En Lurigancho y en Castro Castro subimos de 50 privados de libertad venezolanos a más de 700. O sea, en Lurigancho hay hoy en día 700 venezolanos. No tengo el dato a hoy, pero algo así. Pero en los últimos meses ese era el Y número. de esos 700, estas 700 personas, ¿cuál es el delito más común? ¿Es vinculado Casi al Tren de todo Aragua o de otros? Casi todo es patrimonial, pero también hay crimen organizado. Habían 2.000 personas que estaban siendo en el marco de la ley, que son las fechas que yo tengo con claridad en la cabeza, en el marco de las leyes que desmontaron toda la capacidad de perseguir del Estado, habían 2.000 personas de crimen organizado investigados. Yo no tengo nada Entre peruanos y Yo no de tengo otros nada países. contra los venezolanos y quiero comenzar Yo por decirlo tampoco. que los defiendo, garantizo sus derechos, pero cuando hablo de presos venezolanos no es por un tema de nacionalidad, es por un tema de perfil criminológico. El preso peruano te insulta, te menta la madre y te quita el celular. El otro te Y mata. te hace así y se va. El preso venezolano, como viene de un estado tan convulsionado donde la vida no vale nada, te mata por un celular. Es como el No preso... pierde tiempo ni corre riesgo. No, es Va, como preso mata chalaco, ¿no? El chalaco antiguo, porque Callao ha trabajado mucho en reivindicarse a sí mismo, yo respeto eso muchísimo, tenía un nivel de agresividad. Una cosa era ser chalaco, otra cosa era ser choro de otro lugar. Ahora eso, digamos, esas que son medallas a nivel del lumpen, en realidad en la ciudadanía tienes que saber qué enfrentas. No es lo mismo un chiquillo que drogado te roba, que te puede matar sin conciencia, a un muchacho que crece con una pistola en que la su mano. forma de actuar es esa. Mato rápido, me llevo lo que tengo que llevar y no entro en vainas y rápidamente ¿Qué puede despido. pasar si no controlas los penales? A eso te pregunto, ¿de qué manera este relajamiento de los requisitos para dirigir el INPE puede, cuál es tu sospecha? ¿Que lleva a qué cosa que beneficia Que a tú este le sector? quitas el peso al INPE. El funcionario penitenciario es de carrera, Augusto. El Instituto Nacional Penitenciario tiene una escuela de formación y así como hay malos policías, hay malos funcionarios del INPE, hay malos periodistas, hay malos políticos, pero también hay buenos, ¿ah? Claro. Y en las cárceles de nuestro país hace muchos años hay paz y tranquilidad. Los últimos motines se hicieron en la época de pandemia para que les lleven medicinas, no por otra cosa. Y este señor que se fugó, yo la verdad es que me animaría a decir que es parte de esto que se está gestando de desarticular eso. Tú no puedes poner a cualquier director porque hay una carrera penitenciaria. O sea, de hecho, Lurigancho fue administrado por la policía por muchos años y era un desastre porque hay que llevar cuenta. Mira, cuando yo era ministra hubo un incendio en Lurigancho. Yo tomé la decisión de recuperar Lurigancho ese día. Y en las cárceles a las 5 de la tarde se hace lo que se llama la cuenta, que es tú sabes qué preso está dónde, en qué pabellón. Claro. Bueno, en Lurigancho no se sabía, cada quien estaba donde le daba la gana. Y con eso fugarse, planificar extorsiones, negociar control de territorio desde la cárcel, es muy fácil. Venezuela, yo no les pido que me crean, por supuesto, sí, no, revisen información. Venezuela llegó a la situación en la que llegó porque el cártel de Aragua nació dentro de un penal. Y esa gente que nace y se gesta como cártel dentro de un penal está presa en nuestros penales.
y una mala dirección de nuestros penales puede poner en riesgo al país. Y es absolutamente irresponsable que, sabiendo eso, pongan a dirigir las cárceles del Perú a una persona con 8 años de experiencia en cualquier cosa que no sea la administración de las cárceles Esa del alerta país. tan grave que hace, vamos a estar atentos si se va a corroborar con lo que Con el el nombramiento de a quién nombran y en los con el siguientes nombramiento días. de los directores de cada penal. Yo creo que hay que ponerle el ojo en particular a Lurigancho y a Castro Castro, que Claro. es a donde están primero el mayor número de personas y los cabecillas de ciertos grupos Es una alerta muy internacionales. importante que haces. Y muy Vamos fea, a otro muy tema, y fea. el tema Sí. político, y es tu participación en ese partido, Primero la Gente. ¿Cómo llegaste a ese partido? ¿Cómo conociste a Miguel del Castillo? Como ¿Cómo se pasó da la todo. relación? Bueno, ¿Cómo fue? yo dejo el PPC, bueno, no lo dejo, me deja a mí, ¿no? Cuando pierde la inscripción. El partido pierde la inscripción, hacemos un esfuerzo de reingeniería que no se logró. Después de más de 34 años de militancia en el partido, o de 30, yo había llegado a la conclusión de que el modelo que funcionaba era el modelo PPK, el modelo sancochado. No, en un país con tanta grieta, con tanta fractura, tan divorciado entre las regiones y las capitales, incluso de región y por supuesto Lima, necesitabas espacios de encuentro. Entonces, Mm. yo no iba a armar ningún partido ni nada, yo iba a quedarme haciendo lo que hago ahora, ¿no? Con mis temas que son claros, cárceles, desaparecidos, trata, niños con violencia sexual, que es en lo que trabajo, punto indígena. Pero me di cuenta que no se sentaban en una mesa, Augusto. O sea, te decían ya, quiere venir conmigo, pero yo tomo la decisión, ¿no? Un caudillismo, una autorreferencia bien peligrosa. Entonces dije, entonces me tengo que sentar en la mesa para que me tomes en serio. Me siento en la mesa. ¿No ha sido el PPC siempre así? No, ¿O hubo tiempos en los cuales tú no, te sentías más cómoda y que no tenía ese tipo de yo imposiciones? creo que hubo tiempos en los que yo era más joven y no estaba en los espacios donde se tomaban las decisiones, ¿no? Ahora, yo no voy a hablar mal de un partido que me acogió y en el que aprendí tanto, pero yo ya no podía representar eso. Y sin embargo, no niego que es gente buena, ¿no? Sin duda. Pero yo ya no podía representar eso. Yo soy demócrata, meritocrática, me gusta el campo, creo que hay que escuchar a gente que no entendemos desde Lima. Además, soy provinciana, reivindico las regiones y las provincias y el derecho de todos a vivir donde nos da la gana y no Pero el tener que PPC es venir un a Lima, partido ¿no? que lo que tiene es más ex-pepecistas que pepecistas, ¿no? El éxodo que ha Sí. habido de gente de hace 30 años es enorme. Si formaran la reunión anual de los ex-pepecistas, sería la reunión más concurrida en el país. A mí, yo trato de no hablar mal de mi ex, pero sobre todo por cariño, ¿no? Mm. A gente como Por eso Bedoya. hablar, ¿no? Analizarlo porque Hay que es un partido analizarlo. tradicional, era un Yo partido creo que hay que importante en el analizarlo. país, Mira, que nosotros hicimos un esfuerzo que se llamó reingeniería partidaria, yo era la presidenta de ese proceso, pero obviamente era revolucionario, ¿no? O sea, era cambiar toda la manera de hacer las cosas, ¿no? Porque la política ha fracasado, la política de partidos políticos ha fracasado en el Perú y en el mundo. Los sí, partidos políticos hemos perdido capacidad de representar las necesidades de la así gente, es. completamente divorciados. Y Si entonces los partidos políticos son instancias que lo que hacen es que conectan a los ciudadanos con los centros de poder donde se toman decisiones, y esa es la línea de transmisión, eso se rompió en el y país. además se rompió la capacidad de después exigirle rendición de cuentas. A mí me Claro. gusta mucho la democracia representativa, pero tienen que haber mecanismos de democracia participativa que te permitan entender un Perú diverso, ¿no? Entonces, bueno, yo salgo de ahí y me encuentro con gente maravillosa, empiezo a hacer esfuerzos en un grupo que se llama No te juntes con este, Hmm, ¿ya? Porque cada vez que tú decías con quién te estabas reuniendo, te decían, no te juntes con ese. Estaba Richard claro, Arce, estaba Daniel Olivares, estaba Jorge Nieto, estaba gente bien bacán, el exgobernador regional de Ica, correcto. y conversábamos mucho y todos dijeron, bueno, cada uno tenía un proyecto político distinto y con Daniel decidimos convocar a otras personas y armar un partido con el cambio de reglas y el partido se llamaba Lo Justo, perdón, y decidimos hacerlo, compramos el kit, empezamos a trabajar con otras personas maravillosas, pero hicimos un calendario. Yo tengo experiencia, tengo 30 años de vida partidaria, he escrito partidos, he Hmm. recolectado firmas. Les dije, miren, si no logramos esto en estos meses, no llegamos. Y el calendario electoral es absolutamente cruel. Busquemos puentes con otros vehículos electorales con los que podamos trabajar juntos, porque mi objetivo es sancochado. Mi Mm. objetivo es juntar gente que piense distinto sin superioridad moral, en el que con las garantías mínimas de que es gente honesta, decente, y que si no lo es, tú lo vas a meter a la cárcel,
trabajar en este espacio. Y bueno, al final en mayo no llegábamos, teníamos 13.000 personas inscritas y la mitad de los comités. En julio se cerraba el plazo y empezamos a buscar de los que ya habíamos conversado pensando en alianza, porque yo estoy pensando, y creo que hay que pensar así, por lo menos me parece que es lo que necesita el país, en alianzas electorales que se cierran el 2 de agosto, en alianzas de segunda vuelta que se negocian a partir del 13 de abril, en alianzas de gobierno y en alianzas parlamentarias. El poder en el país cambia en el 2026, Augusto. Todo. Todo. Es un año Todo. crucial electoral. Entonces hay que ser bien responsables. Y llego a primero la gente. Yo conocí a Miguel hace muchos años, de espacios de encuentro comunes. Él ha hecho política toda su vida en un partido tradicional y yo también. ¿En el APRA él? Él en el APRA, Y tú en el PPC. y yo en el PPC. Nos hemos conocido en distintos, o sea, varios momentos, ¿no? Yo soy un poquito mayor que él, pero generacionalmente siempre se han generado espacios de encuentro, la Fundación Konrad Adenauer, el Instituto Republicano. Y me plantea esta cosa rara que era PLG que me entusiasma. Me pareció maravilloso, porque era lo que yo había querido hacer con el proceso de reingeniería, ¿no? Primero, un partido sin dueños. Eso se dice fácil, pero cuando lo revisas Claro. en un estatuto, dices, esto es en serio, ¿no? Todas las decisiones en comisión política se toman con 2/3. O se ponen de acuerdo o no hay nada. Es maravilloso, pues, porque todas las peleas que vas a tener para gobernar, las tienes para dar cada paso, ¿no? Para definir una posición política, para definir una línea, para definir... Es difícil, es agotador, pero creo que es el esfuerzo que el país merece, ¿no? Y en ese camino nos hemos encontrado con algunos, digamos, baches, ¿no? El tema personal de la empresa de Miguel, que es un tema que él tiene que resolver y que, por supuesto, hay un compromiso. Y que le debe a un montón de gente, ¿no? Yo sé que ahora son 2 o 3 personas. Eso no hace menos grave el hecho, pero, digamos, yo también le debo a todos los bancos. Lo que pasa es que yo escogí deberle a los bancos y no a mi personal, ¿no? Pero, digamos, hacer empresa en este país es complicado y eso no justifica que ninguna persona sea afectada en sus derechos laborales, ¿no? Correcto. Y luego este tema de las firmas, que también es una cosa es. muy difícil, pero que a mí me asusta muchísimo más que lo que al resto, porque quizás por una experiencia que yo tengo de 30 años de vida partidaria, que me hace que no esté viendo el árbol, que es PLG, sino el bosque, que te revela la fragilidad de tus datos y de mis datos en un mercado en el que tus datos personales se venden por 3 soles en Marketplace, por 6 soles institucionalmente desde RENIEC, porque un usuario de RENIEC no supervisado que te puede sacar 75.000 fichas es responsabilidad de RENIEC. Y lo más grave, Augusto, es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mira, yo tengo un mes investigando este tema, no porque desconfíe. Desde que se reveló el informe. Que yo estaba además en Ancash en un evento hermoso donde se dio, que para mí era la noticia de ese encuentro, el encuentro del grupo evangélico, que tenemos un grupo evangélico muy potente en el partido, con Marcelino Salazar, que es un líder evangélico popular muy reconocido, y con la representante trans, que fue además Miss Perú Trans, una psicóloga piurana, Michelle, que es extraordinaria, y se hizo un encuentro difícil. Esa para mí era la noticia, pero en Latina hizo un reportaje que yo, por supuesto, respeto, pero miró, yo creo que el ángulo quedó muy corto, ¿no? PLG, desde mi perspectiva, es víctima. Nadie es tan tonto, me refiero a un personero, cuando ha presentado 40.000 fichas, no 50.000 como dijo el reportaje, de usar 4.000 firmas que a él lo van a llevar a la cárcel. O sea, eso no tiene lógica. ¿Qué es lo que reveló ese reportaje? Que hay 75.000 fichas de un usuario, mira la cantidad de dinero que es además, que podrían haber ingresado a partidos políticos, entre ellos al mío, pero también a un montón más. Un usuario. ¿Cuántos usuarios más hay? Solo te lo puede decir la RENIEC. Yo soy notaria y yo trabajo con RENIEC. ¿Le han pedido esa información a Sí, RENIEC? por supuesto. ¿Y les han dado la información? No nos han dado la información y Latina tampoco nos ha dado los 4.000 nombres, porque lo que hay que hacer es cruzar esos 4.000 nombres con el padrón y entrevistar a esas 4.000 personas. No importa si es una o son 4.000. No, claro, pero para verificar qué es lo que ha pasado. Ya, pero ahora, olvídate que soy de primero la gente, ¿ya? Para que no parezca esto una defensa chiquita, guachafa, ridícula, que es una tontería eso. Si ese es el qué, 75.000 fichas identificadas, que pueden ser 500.000 y que solo te lo puede responder RENIEC,
viendo el movimiento de los usuarios desde que empezaron la inscripción de partidos y las fichas de datos. El cómo ya sabemos, a través de un usuario de RENIEC que RENIEC no supervisa. Eso es bien raro, ¿no? Pero te das cuenta que un usuario usa 75.000, Sí, claro. cuando además SUNARP ya te lo reportó, porque SUNARP le dio de baja y SUNARP reportó un manejo inusual de ese usuario. RENIEC no hizo nada. ¿Cuántos más hay? Solo lo sabe RENIEC. Pero quedémonos con los 75.000. ¿A dónde fueron? Eso RENIEC con 2 clics lo cruza con el Jurado Nacional de Elecciones. Yo, sin temor a equivocarme, Augusto, te aseguro que están en todos los partidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Obviamente por plata. El que lo ha hecho es por Sí, plata. claro, es un negocio. La gran pregunta es, ¿para qué? Un partido que tiene 40.000 firmas, ¿se ensucia por 4.000 firmas? Si es para completar comités, es más fácil pagar 200 soles y pedirle a alguien que por favor. No tiene lógica. Pero sí tiene lógica lo que hizo Montesinos en el año 2020. ¿No? ¿Recuerda qué cosa hizo? Infiltró todos los partidos políticos con candidatos para que se encontraran en el 2000. En el 2000. Eso es muy sencillo, ¿no? Tú infiltras 100 fichas, 200 fichas, 500 fichas en los partidos que no tienen capacidad operativa para saber si tú me la diste o no, pero si tú eres un hombre que viene con 100 fichas, te vuelves mi candidato de inmediato. Corredor minero, rutas de trata, rutas de narcotráfico, minería ilegal. ¿Te imaginas alcaldes? ¿Quién tiene plata para pagar 75.000 fichas? Es bien raro. Ahora, tú has creído, me parece que es una Ahora, hipótesis que eso es hay que interesante. a ver, Hay que eso es lo que yo corroborarla he y denunciado. trabajarla. Yo ya Claro. lo denuncié penalmente, como crimen organizado, como suplantación, como falsificación de datos, porque es lo que me corresponde como ciudadana. Lo he hecho con Susana Chávez, lo hemos hecho con José Ugaz, no José Ugaz de transparencia, sino José Ugaz, un experto en temas de la 2530, Sí. y con otro abogado más. Además, el partido ya denunció contra todos los que resulten responsables, eso por supuesto incluye a cualquiera. Y esto implica que tú todavía crees en el partido, porque Yo hubo creo, gente que dijo yo me voy de esto. sí, yo solo respeto, y también 30 años en esto te dan una mirada y una Y es un resistencia. reconocimiento de que es muy difícil crear partidos y hacer política en el país. Para la gente decente, por supuesto. Y que más bien los partidos están armados para los truculentos, ahí todo Total, fluye rápido. y para el que no le importa son. ¿Tú Pero hacer sabes las cosas bien es muy complicado lo en la política difícil que peruana. es para mí haber perdido a gente con la que empecé este proyecto, ¿no? Daniel, Alberto, gente que yo quiero mucho, Daniel ¿no? Daniel Olivares, Olivares ¿no? y Bueno, Daniel Alberto está en un proyecto maravilloso en Océano, haciendo un trabajo increíble por el de, Perú y por los de mares de Belaunde. Alberto de Belaunde, que también está haciendo un trabajo muy importante por la comunidad LGTB. O sea, yo respeto las decisiones personales que han tomado, me da mucha pena, ¿no? Porque claro, esto te espanta, te hace correr, ¿no? Entonces, ¿tú crees que a mí no me da ganas de arrancar a correr para otro lado y decir, ¿y por qué tengo que estar desprestigiándome? Pero honestamente, yo creo que se trata de ser muy valiente, ¿no? ¿Qué quieres hacer en política luego de esos 30 y tantos años que estás metida entre el PPC, primero la gente, queriendo hacer política? Y creo que la parte más valiosa es la que haces la política, de políticas públicas, de tu trabajo en las Sí, cárceles, eso es un trabajo de base, ¿no? yo quiero tener poder para servir, porque tú eres consciente, has estado conmigo, de hecho, en una reunión en la que te contábamos las firmas. Mm, 90.000 firmas recolectadas desde la cárcel por las mamás. claro. También hubieron firmas ahí que se denunciaron, porque es el sistema que está mal, pues. Cuando tú tienes un biométrico y estos burros hacen lo que les da Mm. la gana, generas este tipo de situación. Pero bueno, 90.000 firmas, presentamos nunca se discutió, Augusto. O sea, das una ley, le quedas expectativa a la gente de que tiene derecho a presentar un proyecto de ley y ni siquiera tienes el valor de discutirlo, ¿no? Con poder, yo hubiera resuelto eso en 5 minutos. ¿No? Hemos hecho con el Colegio de Notarios 3.000 poderes en cárceles para que los hijos de los presos que no tienen ninguna responsabilidad Claro, puedan salir a operarse y no morirse, puedan exactamente. ir a jugar deporte y cambiar su vida. Bueno, me he demorado 2 años y no he podido crear la política pública pese a que hay una firma, hay un convenio entre el Colegio de Notarios y el presidente del INPE y SUNARP. Si no hay voluntad política, no hay nada. Si yo fuera ministra de Justicia, en 5 minutos resuelvo el problema. Lo fuiste un tiempo. Y resolví un montón de problemas, pero claro, estuve 1 año o 2 meses, no se pudieron resolver más y todo lo que hemos hecho lo están retrocediendo. Mira, creamos una dirección, Augusto, porque yo sé, esta vaina hay que hacerla con política pública, si no desaparece contigo. Claro. Y hacer una política pública toma mucho tiempo. Y crear una dirección te toma mucho más. Yo me fui creando la dirección de búsqueda de personas desaparecidas en el Perú.
porque un país que se debe a sí mismo todavía 20.000, 30.000, 40.000 cuerpos y tiene a 20.000, 30.000, 40.000 familias buscando esos cuerpos, es un país que no se quiere a sí mismo, ¿no? Es como las respuestas por lo que pasó en el sur del Perú, ¿no? No puedes taparte los ojos y pensar que no se mató a gente Claro. en Puno, en Ayacucho, en el sur de nuestro país. No, no, eso no cierra. Entonces el poder me permite resolver esas Y quieres cosas. tener poder para poder cambiar esas cosas y Totalmente. No trabajar en pude eso. hacer la unidad de transparencia a nivel por encima del Estado. No pude. Era ministra y no pude porque no se comprendió. La pude sacar chiquitita a nivel del Ministerio de Justicia. Y la ley de protección de datos, que es mía. La dirección de datos la creé yo. Pero no tiene fuerza. No puede investigar 75.000 fichas porque Mm. no tiene fuerza ni presupuesto. Entonces hice 16 grilletes, un parto para poner los 16 grilletes. ¿Por qué no preguntas cuántos se han puesto en 10 años? No ¿Cuántos? llegamos a 100. Mm. O sea, más del 20% lo pusimos nosotros a punto de empujar, ¿no? Expulsamos a todos los presos españoles, todos están en España. Ahora la población española es chiquitita, en el Perú son los nuevos. ¿Por qué es tan difícil hacer las cosas bien en el Perú y en cambio las malas salen tan rápido? Porque los debates son chatos, son tontos, es el reloj Rolex, es la operación, es la vanidad, es el TikTok de 3 segundos en el que hablas nada, o de 1 minuto y medio, en el que haces que tu interlocutor, que me parece legítimo, tenga información. Tienes que ser muy hábil para decirle, estudia un poco más, revisa un poco más, que no te engañen, no seas cordero, ¿no? Entonces, claro, la tentación de los políticos a hacer payasadas, me parece pues ridículo, ¿no? O sea, tú tienes que saber que tienes una misión en el país y yo quiero eso. Ahora, ¿qué quiero para el 26? Así es. Eh, y eso para los que no saben, ¿ya? Eh, Si yo quisiera ser senadora o diputada en ese momento porque no había senado, me quedaba en mi casa esperando. Sí, No pues. sé el capital político que tengo, me hubieran invitado, hubiera podido. Te Además conocen, capaz, y articulada, claro. necesitan mujeres, o sea, simplemente para cubrir espacios. Pero con eso no haces nada, porque la gente buena que hoy está en el Congreso, que la hay, no puede hacer nada porque está sola. Entonces, el objetivo, cuando yo entré primero la gente y se los planteé a Miguel, a Marco Zipán, a Manuel Lato, fue hagamos contención democrática en el Parlamento. Para eso necesitas número y calidad. Y yo tengo, entre nosotros hay gente maravillosa, está obviamente los que te he mencionado, pero está Pablo Rojas, fundador de la Coordinadora de Derechos Humanos, está Susana Mm. Chávez de Promsex, está Raúl Molina, está Jean Paul Benavente, que fue gobernador regional del Cusco. Hay gente de primer nivel en el entorno de Marco y de Miguel, que ha hecho política toda su vida, desde la izquierda, desde el centro, desde el APRA. Y es difícil, es un broncón, puede salir todo mal, pero yo apuesto por el diálogo, por el consenso y por la política que hay que darle con todo y no bajar los brazos. Y la vergüenza de otros no te tiene que ensuciar. Qué bueno que persistas en ese Ah, esfuerzo, porque es sí, bueno que haya gente como tú metida en esa línea de poder construir un país distinto. sí, Marisol, muchas muchísimas gracias gracias. por estar en el Gracias a programa. ti y Te agradezco felicitaciones mucho. por este espacio. Muchas gracias.